gracias a ustedes por escucharnos. Y bueno, justamente lo que vamos a compartir es una indagación dentro de uno de estos grupos de investigación, en donde nos preguntamos con Leo Giri y con dos alumnas. Esto es el resultado de una indagación a través de una beca de estudios en la universidad, con dos alumnas avanzadas en ingeniería ambiental y en ingeniería civil, en torno al principio de precaución. Pero a mí me gustaría, antes de ir a la especificidad de la presentación en sí, es decir, de tratar de sintetizar cuáles son los puntos principales que nosotros encontramos interesantes en el principio de precaución, me gustaría contarles el recorrido. Porque el principio de precaución para nosotros fue una suerte de mojón de llegada. Entonces quisiera explicar un poquito esto del mojón de llegada. Si ustedes se fijan en el título de la ponencia, estamos hablando del principio de precaución como una herramienta para el control, como una posible herramienta para el control democrático de la tecnología. Entonces allí está la cuestión nodal y la cuestión clave. Nuestra preocupación principal como grupo de investigación, que venimos trabajando ya desde varios años, se centra en pensar la relación tecnología-sociedad. Y específicamente de la ingeniería con la tecnología, con la ciencia y con la sociedad, entendiendo que bueno, la especificidad de la formación de ingenieros es importante de que sea abarcada en los estudios CTS, y en ello estamos poniendo nuestro esfuerzo de hace, como les decía, ya desde hace algún tiempo. En nuestros comienzos, bajo la dirección del doctor Fernando Tula Molina, decidimos trabajar dentro de un marco teórico, que es el marco teórico de la teoría crítica de la tecnología. La teoría crítica de la tecnología, si no la conocen, es una propuesta que lleva adelante el profesor Andrew Finberg, y en donde él expresa su intención de poder ir un poco, no de poder ir más allá, no un poco, de poder ir más allá de las tecnologías capitalistas, como él le llama, y su ambición y su meta máxima es ir hacia lo que él también denomina la tecnología socialista. Entendiendo por socialismo, por capitalismo, bueno, una serie de cuestiones que por supuesto no vamos a hablar aquí. El marco teórico del profesor Finberg nos pareció sumamente fructífero para poder comenzar nuestro recorrido de esta indagación respecto de la relación tecnología y sociedad, y a él nos dedicamos muchos años. Lo profundizamos, tuvimos la posibilidad de conversar con él, tuvimos la posibilidad de traducir su último libro, la primera vez que se traduce al castellano, una obra de él, es decir, que interactuamos de manera fructífera y pudimos conocer su trabajo en profundidad. Entre los emergentes de la teoría crítica del profesor Finberg, que retoma las ideas de quien había sido su profesor, el filósofo Harold Marcuse de la Escuela de Frankfurt, ¿no? En esa disputa que Marcuse había tenido con Habermas respecto del lugar de la ciencia y la tecnología, que no estaban de acuerdo. Uno de los emergentes, quizás podríamos decir el más significativo de la acción política, es que él habla de la necesidad de democratizar la tecnología, ¿no? Para eso, bueno, hay ciertos puntos que resultan analíticamente claros, pero que cuando uno, o al menos cuando nosotros como grupo, queríamos pensar ya en sus propuestas más ancladas en la realidad, nos resultaba muy difícil poder llevarlos a la práctica. Es decir, esa distancia entre teoría y praxis nos resultaba muy difícil de sobrellevar. Por supuesto, ¿qué entendemos por democratización? ¿Qué entendemos por tecnología? Todas las tecnologías deberían ser objeto de algún tipo de deliberación democrática. ¿Qué tipo de deliberación democrática? Es muy difícil pensar en una cuestión plebiscitaria, porque la tecnología tiene mucho que ver con el confort. Entonces muchas veces surgían estas decisiones. Si nosotros damos en un sentido muy llano de lo que uno puede entender por una decisión de reglas de mayoría, decidimos plebiscitar si queremos tener o no aire acondicionado, bueno, es muy difícil que alguien diga no quiero tenerlo, ¿no? Porque son cosas que están relacionadas con el confort y que tienen, como decía Agustín, hay algunas cuestiones que tienen una construcción cultural detrás que hace que uno no pueda ver lo que está, el costo, digamos, de esa tecnología. Lo más rápido de ver es el confort que esa tecnología a mí me brinda.
Lo mismo que si preferimos utilizar un vehículo de combustión interna o ir con una bicicleta, bueno, es muy difícil plebiscitar, salvo que uno ya tenga formado una opinión, ¿no? Algún sesgo en particular por una idea de presentista, por una idea que anticonsumista, etc. Que no pareciera ser, al menos en principio, la gran mayoría de nuestras sociedades. Entonces nos encontramos realmente en una atolladera. Era muy fácil quedarse y, digamos, derivar hacia la cuestión ontológica y quedarnos pensando, bueno, qué cosa es la tecnología, ¿no? Y quedarnos ahí en discusiones ontológicas, qué cosa es la democratización, y quedarnos en discusiones de filosofía política muy interesantes, pero eso nos alejaba de nuestro objetivo, que estaba más vinculado a la verdad. Realmente estábamos en un atolladero y fue así que apareció en el 2014 un libro de una socióloga argentina muy reconocida, Maristela Pampa, que si acá han leído, de Maristela Pampa, con un subjetivo título de Mal Desarrollo. Maristela tiene una tradición en el ecofeminismo, una tradición de la izquierda, ¿no? una tradición asociada a pueblos originarios, y este libro es una compilación de 4 o 5 autores, y decidimos hacer un viraje, a ver si eso nos destrababa algo, un viraje empírico de estudiar el posicionamiento de los autores, a ver si eso hacía emerger algo que destrabara nuestra investigación. Leímos en detalle todo el libro con nuestras alumnas, lo seguimos capítulo a capítulo, y lo que observamos, ¿no? Primero es, bueno, ¿a qué estaba criticando? ¿No? ¿A qué critica cuando le preguntamos qué tecnologías? Bueno, no critica cualquier tecnología, critica esas grandes tecnologías. Por ejemplo, la cuestión de los agroquímicos, los tóxicos, o como les parezca mejor llamarlos, la cuestión de la megaminería, la cuestión del fracking, es decir, grandes eventos que tienen una importante influencia en la sociedad. Y cuando buceamos en qué herramientas estaban utilizando para guiar un desarrollo que no fuese un mal desarrollo, lo único que surgía, realmente lo único que surge a lo largo de todo el texto es la aplicación del principio de precaución. Y entonces ahí dijimos, bueno, todo lo habíamos sentido nombrar, todo lo habíamos escuchado, pero no sabíamos exactamente de qué se trataba. Y entonces dijimos, bueno, pongamos el foco en esto, y esa es la indagación, o el resultado de esa indagación es lo que vamos a presentar aquí. Y de alguna manera abrimos la caja de Pandora, porque nos dimos cuenta que no hay una única manera de entender el principio de precaución, hay varias, que cómo podría dirimirse su aplicación no solo a casos ambientales, y por eso le vamos a proponer un caso en donde estamos pensando una influencia en la cultura y en la sociedad, como es el caso del voto electrónico. Generalmente el principio de precaución se utiliza para, como les decía recién, cuestiones relacionadas con la naturaleza, ¿no? Como la minería, el fracking, etc. Nosotros hacemos, y vamos a proponerles a ustedes, una expansión hacia el impacto en la sociedad de la producción, como es el caso del voto electrónico que está siendo discutido en Argentina desde hace unos años. Entonces, el principio precautorio, como marco general, se aplica a aquellos casos en los cuales el escenario de un posible daño es hipotético, es plausible. No está todavía cuantificado en términos estadísticos, en términos numéricos. Si estuviera cuantificado en términos estadísticos y numéricos, estaríamos hablando de escenarios de riesgo. Creo que el profesor López Cerezo habló algo de esto. Así que nos estamos refiriendo a ciertas cuestiones en donde tenemos una cierta plausibilidad de que algo suceda, pero no tenemos más evidencia que esa idea de lo plausible. Lo cual también nos va a ser muy difícil llevar esto a la práctica. Así que si les parece, Leo, si podés tomar la presentación, podemos ir avanzando en comentarles. Muchas gracias. Bueno, también siguiendo la línea de los compañeros de hoy, es cierto que esta presi la armé pensando en, de alguna manera, tratar de volver a contar lo que está en el capítulo del libro, pero voy a tratar de ser más didáctico y de repente no voy a explotar toda esta presi que tiene mucho texto y no es para un horario después del almuerzo, ¿sí? Estarán de acuerdo conmigo probablemente.
Les voy a contar un poco qué es el principio de precaución y digamos, algunas claves para la lectura clara de lo que intentamos poner en el capítulo del libro. Primero y principal porque si uno busca en bibliografías no especializadas, si lo busca en Wikipedia, realmente el principio de precaución es simplemente una premisa, es una oración que uno utilizaría en un marco argumentativo, es decir, esto surge desde el derecho ambiental, como explicaba Gustavo. Entonces un juez deliberando sobre un caso ambiental entre dos partes tomará una decisión y la idea es que su decisión, obviamente, como toda decisión jurídica, tiene que estar argumentada, y el principio de precaución es una premisa que puede, que se sugiere que sea parte de esa argumentación, ¿no? Entonces el juez va a decir: yo decido tal cosa y lo decido por esto, por esto, por esto. Esas premisas, una de ellas será el principio de precaución. Entonces, ontológicamente no es más que eso, no es más que un conjunto de palabras, de una oración, ¿sí? Eso es lo que es el principio de precaución. Ahora bien, por supuesto, si fuera tan solo eso, de repente no hablaríamos tantas personas tanto de esto, ¿no? Acá el autor Steele, se llama Daniel Steele, pero no es el que hace novelas del corazón, que eso es una mujer, esto es un hombre, es un filósofo de la ciencia que nos cuenta que el principio de precaución es una premisa que ha sido ampliamente debatida en el derecho internacional, ambiental, pero esto es lo importante: no hay una interpretación generalmente consensuada del principio de precaución, ni tampoco un acuerdo de que una interpretación del mismo, que exista una interpretación que sea coherente e informativa y de que sea posible, no solamente que no exista en este momento, sino que sea posible fabricar una. Es decir, estamos en una premisa que a un montón de personas, como a nosotros, nos da mucha esperanza de que pueda ser un marco útil para decidir cosas, y otras personas piensan que eso no existe ni va a existir nunca. Vamos a ver cuáles son los problemas. Estas son las dos formulaciones del principio de precaución más famosas que existen. La de Río 92, la Conferencia de la Tierra, donde se juntan países importantes a deliberar sobre medio ambiente. Dice, bueno, no sé si vale la pena leerla, pero es una premisa que, si la vemos, es una premisa bastante confusa. Dice: para proteger el ambiente, el enfoque precaucionario debe ser ampliamente aplicado por los estados de acuerdo a sus capacidades. Fíjense que es como tibia, ¿no? Como que, bueno, si puede posponer medidas económicamente eficientes, como, bueno, un estado que esté atado por este principio de precaución es un estado que no está tan atado, digamos, ¿no? Es como que hay mucho espacio para decir: bueno, si yo no tengo recursos, no voy a proteger al medio ambiente usando esta premisa, porque... En cambio, acá está una formulación hecha en la Wilfred Conference, que es una formulación mucho más poderosa del principio de precaución. Esta es una conferencia ecologista, de ecologismo casi radical, diría yo. Dice: cuando una acción provoque amenazas de daño a la salud humana o al ambiente, medidas precautorias deben ser tomadas, incluso si algunas relaciones causa-efecto no están establecidas científicamente por completo. Es bastante más clara, pero igual se las voy a traducir a algo que estuvimos viendo hoy, con el video de Agustín principalmente. En un momento, uno de los actores, que mostraban la defensa del perro, ¿no? Sugería, el documentalista sugería que ese actor lo que estaba haciendo era patear la pelota, ¿no? O sea, si yo no puedo demostrar en este momento que el tabaco provoca daños a la salud, digo, bueno, saco un informe diciendo: hasta ahora no hay suficientes pruebas, vamos a hacer más pruebas para saber si efectivamente hay una relación entre fumar y el cáncer, pero no las vamos a hacer ahora. Ni vamos a sacar al cigarrillo de circulación, vamos a esperar para después. O sea, es decir, patear la pelota, en lenguaje más lunfardo. Así que, básicamente, lo que esta premisa intenta es que justamente no se haga eso. Si hay una posibilidad de que haya una amenaza de daño, en este caso al medio ambiente, ¿no? Aunque esa posibilidad no esté científicamente comprobada, que no haya una seguridad, una certeza completa de que efectivamente esta acción que yo estoy estudiando vaya a hacer un daño, aún así hay que tomar una decisión que evite ese daño si ese daño es plausible de suceder, ¿sí? Es decir, aunque vos no sepas efectivamente si hay una relación causa-efecto entre fumar y el cáncer, ¿sí? Tendréis que tomar alguna opción porque de repente hay plausibilidad científica.
No habrá estudios concluyentes, pero hay muchos estudios. Para la época que habla el documental de Agustín, ya hay muchos estudios diciendo que es bastante probable la correlación entre fumar y el daño a la salud, ¿sí? Entonces la idea es esa, la idea es no esperar la certeza científica completa para hacer una acción que evite un desastre. Eso es la idea intuitiva atrás de todo este palabrerío. Lo que el filósofo Persandin ha propuesto es que, si bien hay una miríada de posibilidades para instanciar el principio de precaución, y eso es lo que lo hace complicado para muchos autores, decir, bueno, no hay una cosa que es el principio de precaución, porque hay muchas cosas que son el principio de precaución. ¿Cómo la asumimos todas? ¿Tenemos una forma de proponer un principio de precaución que tenga en el núcleo conceptual todos los principios de precaución posibles? Bueno, Sandin dice que sí y propone esto. Dice que si existe una amenaza que es incierta, entonces tomar algún tipo de acción es obligatorio. En este sentido, las palabras no tienen que ser exactamente estas, sino que fíjense que él numera, ¿no?, cada partícula. La amenaza es una partícula, la incertidumbre es otra partícula, la acción es otra partícula y la obligatoriedad de la acción es otra partícula. Y acá es donde aparece la cuestión del control democrático. Nosotros en el título del trabajo hablamos de control democrático. Porque en realidad, para poder aplicar el principio de precaución a un caso, yo necesito fabricar un principio de precaución ad hoc para que contemple ese caso. Y eso hace que haya que discutir qué ponemos en cada uno de esos números. ¿Qué amenaza vamos a cubrir? ¿Qué incertidumbre, qué vamos a considerar que es incierto o no es incierto? ¿Qué acción vamos a hacer y qué grado de obligatoriedad le vamos a dar? Y ahí es donde decimos que eso es muy difícil que lo establezca una persona unilateralmente. Es ahí donde la democracia debería funcionar, porque tenemos que discutir qué vamos a poner en cada una de esas partículas. En cada número ahí vamos a tener que poner palabras bien concretas. En el ejercicio que le vamos a proponer con el voto electrónico, vamos a hacer una simulación de caso para poder mostrar cómo llegamos a instanciar, a escribir un principio de precaución bien concreto para el caso voto electrónico. ¿Cómo sale eso? Pero pensamos que en la aplicación real eso tendría que pasar después de un proceso deliberativo, democrático, con alguna forma de participación que no hemos definido. Por eso ayer con el doctor López Cerezo yo le decía que, bueno, creemos en la democracia pero no sabemos muy bien cómo lidiar con ella. Bueno, venía por acá, ¿no? El mismo problema que nos ofrecía Finberg nos contaba Gustavo. Así que en definitiva... No usaremos voto electrónico. No usaremos voto electrónico, eso estamos seguros. No deliberaremos con voto electrónico. Entonces... No sabemos todavía. No sabemos. Está adelante. No cuentes el final, no spoilees. ¿Seguimos con la otra? Sí, claro. Pero es muy importante lo que está diciendo Leo, ¿no? O sea, para poder definir qué cosa es un daño, cuál es el límite de incertidumbre, necesariamente tendríamos que llevar algún tipo de deliberación democrática. No hay definiciones epistemológicas cerradas si no adherimos a una epistemología sin sujeto cognoscente. En el momento que adherimos a una epistemología con sujeto cognoscente, entonces tenemos que abrir de alguna manera a un caso de deliberación, ¿no? O si no, tendríamos que depender de una opinión experta. Bueno, un daño severo es esto, y esto no lo es. La incertidumbre es esto, y esto no lo es, ¿no? Entonces allí es donde tiene que aparecer la deliberación, como bien está diciendo. Bien, ahora, digamos, esto lo vamos a tratar de pasar más rápidamente, pero digamos, cada uno de esos números vamos a tener una discusión nosotros de repente, y entonces vamos a definir qué cosa es una amenaza, quién de nosotros va a decidir que esa cosa es una amenaza. No, decidámoslo entre todos, ¿no? No voy a permitir que un experto, por llamarse experto, me diga qué es una amenaza, porque digamos, el experto sabe un montón de cosas, pero de repente si la planta nuclear va a estar al lado de mi casa y no la del experto, entonces de repente me va a preocupar a mí de pensar qué es esa amenaza, definir ontológicamente a la amenaza más que al experto, ¿sí? El experto me puede asegurar que la planta nuclear está bárbara, pero no, yo vivo ahí. ¿Cuánto daño estamos dispuestos a soportar? Porque también aparece la cuestión que decía Gustavo con los aires acondicionados, ¿no? Yo quiero aires acondicionados en mi casa, pero no quiero una planta nuclear al lado de mi casa. ¿Y con qué vamos a hacer andar la planta nuclear? Los aires. Los aires, perdón. Bueno, ahí aparece otro problema. ¿Cómo distribuimos el daño posible? Porque decir, yo estoy de acuerdo con las plantas nucleares, mientras que estén en otro lado, ¿no? O sea, esa es otra pregunta que tenemos que hacer. ¿Vamos a distribuir el daño posible, no?
Nadie quiere estar al lado de la planta nuclear, aunque todos queremos tener nuestra aire acondicionado. Esa es una pregunta que vamos a tener que hacernos. Y ya está muy claro que acá el experto no tiene tantas cosas para decir como en otros casos parecería. La dimensión epistemológica es bastante complicada y apareció mucho de eso en las charlas precedentes a la nuestra. Bien. ¿Qué discutimos? ¿Cuánto hay que saber sobre la amenaza para saber si vale la pena actuar sobre la amenaza y quién lo va a decir? ¿Y cómo sabemos si es confiable ese conocimiento dado que el conocimiento es inevitablemente falible? El conocimiento científico se equivoca. Es hora de subrayarlo, ¿no? ¿Y cómo distribuimos el conocimiento para tomar decisiones? Es decir, necesitamos, si vamos a deliberar, necesitamos una democracia del conocimiento, necesitamos una alfabetización y hay que discutir eso también. Claro, desde el punto de vista epistemológico otra vez, toda hipótesis en realidad siempre es plausible, ¿no? Entonces parecería que habría que hablar de grados de plausibilidad. Entonces, ¿cómo se definirían esos grados de plausibilidad de que una hipótesis efectivamente sea verdadera? Claro. Ayer también, con la conversación con José Antonio, veíamos la cuestión de, bueno, ¿qué pasa en los casos donde hay baja incertidumbre? Y esa baja incertidumbre, la pregunta es, ¿quién me define que eso es una baja incertidumbre? Porque la incertidumbre técnicamente tiene una noción de probabilidad y una noción de estimación de un daño. Y esa noción de probabilidad es muy ambigua, porque los libros hablan de probabilidad, pero no te dicen de dónde sale la probabilidad. Hay dos lugares donde puede salir la probabilidad. Una es frecuencial, es decir, si yo quiero saber qué riesgo tiene una planta nuclear de explotar, me fijo cuántas plantas nucleares hay en el mundo y me fijo cuántas explotaron y hago un promedio, ¿no? Más o menos así. Por otro lado hay otro tipo de probabilidad, que es subjetiva, que es un experto viene y me dice, evaluando ciertas cuestiones, bueno, la probabilidad de que esta planta nuclear explote es de tanto por ciento. Y ahí estoy confiando en ese experto por eso es una probabilidad subjetiva. Entonces, cuando hablamos de probabilidad de amenaza, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuál de las dos? Y si hablo de la frecuencial, pero la planta nuclear que yo tengo es nueva, no se equipara a la que usaron en Chernobyl. Entonces no sé si esa transpolación es tan transparente como pareciera. Y mucha de la teoría de decisión está parada en esto, de la probabilidad frecuencial. Los trabajos clásicos de Frank Knight o de Lucy Reifert te paran en esto, en la probabilidad frecuencial. En caso de innovación, no hay mucho escrito al respecto, no hay muchas fuentes donde sacar estos números, ¿sí? El caso del conocimiento estadístico es un conocimiento muy particular. Eso también tiene que ver en un imaginario social qué tipo de conocimiento se construye alrededor de la estadística. Pero la estadística no me habla de esto en particular, me habla de una cuestión general. Y la planta es esta en particular, es esa planta, no una planta genérica. Bien, ahora vamos a hacer un gran salto porque el tiempo es tirano y Marina también. Entonces, estas son menos. Estas dice qué hacer ante la sospecha de la amenaza. Tenemos que ante la sospecha de que la planta nuclear es peligrosa, ¿qué hacemos? Bueno, también hay que liberarlo, etc. Seguimos. La cuarta dimensión me la salteo porque se subsume en esa, eso lo explicamos en el texto. Esta también vamos a saltearla porque es vamos al caso si querés del voto. Y vamos al estudio de caso, que es lo que. Vamos al quiz de la cuestión. En Argentina sabemos que la tecnología usada para el voto de las elecciones es el voto en papel. El sistema que tenemos es voto en papel. Creo que ustedes también tienen esto, ¿no? Sí. Por lo menos por ahora, por el voto electrónico me dijeron que se acerca así como peligrosamente. Bueno, tiene algunas ventajas el voto en papel, ¿no? Por eso lo usamos. Es fácil de entender, o sea, toda la gente sabe cómo funciona. Generalmente lo aceptan, es decir, ¿lo aceptan en qué sentido? Por ahí alguien se queja del funcionamiento, pero cuando el presidente electo es tal, todos decimos, bueno, el presidente es tal, aunque no nos guste ese presidente. Las acusaciones de fraude en general son muy localizadas y al poco tiempo se diluyen en la nada, ¿sí? Desventajas, bueno, los escrutinios son lentos y tediosos, en algunos lugares faltan las boletas, especialmente de partidos pequeños, ¿no? Y está el famoso voto cadena, no sé si todos saben cómo funciona el voto en cadena, pero es el fraude más común para el papel. Básicamente el que inicia la cadena de fraude lo que hace es robarse un sobre del presidente de mesa con todas las firmas y todos los sellos y lo va pasando a otras personas obligadas que van con la boleta que tienen que votar, que están obligados a votar, ¿sí? Entonces esa persona va y en vez de votar con el sobre que le da el presidente de mesa, vota con el que ya llenó anteriormente y se lleva ese sobre, ¿sí? Sí. El sobre vacío, y ahí se le pone una boleta afuera, el tipo entra, etcétera, etcétera, etcétera. Con esa cadena es un tipo de fraude bastante común. Y cobra. ¿Y cobra o está amenazado de éxito? ¿Sí?
Generalmente estamos hablando de personas de bajos recursos que se le negocia el voto a cambio de alguna dádiva. ¿Cobras o cobras? Cobras o cobras. Bueno, entonces en Argentina nos ofrecieron este sistema, el sistema de voto electrónico hay un montón, no voy a abundar en eso. El que nosotros nos ofrecen es la boleta única electrónica, donde uno vota en la pantallita, le aparecen las opciones, vota, se imprime un ticket, ese ticket tiene un chip, ese chip se lee por un lector óptico y eso es fiscalizable porque los fiscales ven lo que aparece en la pantalla, ¿no? O sea, yo llevo esto, lo pongo en el visor, después el escrutinio se pone en el visor, hace pic, votó a presidente tal. Y los fiscales ven eso, entonces no es tan opaco, ¿no? Uno sabe perfectamente, puede contrastar lo que dice la boleta con lo que acaba de votar. Y los fiscales pueden contrastar lo que lee el lector contra lo que se votó. Entonces es un sistema relativamente seguro y bastante más rápido. Análisis de caso, ahora sí el procedimiento. No les voy a explicar lo que es un MPP ni lo que dice ahí, pero eso está todo en el capítulo. Pero sí lo que quiero decirles es cuál es la esencia de esta oración, la esencia intuitiva. La esencia intuitiva es que si aparece una amenaza de daño, tenemos que pensar qué daño, ¿no? El daño que nosotros pensamos que el más grave que puede ocurrir en un sistema electoral es la pérdida de la legitimidad. Es decir, lo peor que puede pasar en un sistema electoral como tecnología es que gana un candidato X y todos ustedes dicen no puede ser. Este no es el que ganó. Acá hay fraude. Si pasa eso, se cayó el sistema electoral. Esa tecnología falló. Perder la confianza en la democracia sería el daño severísimo desde el punto de vista social. Entonces, bien, si esto es lo que dice esta oración es que si hay peligro de que pase eso, no tenemos que esperar a que pase para saber qué puede pasar. Si hay alguna plausibilidad, entonces tenemos que hacer algo. Eso es lo que dice ahí, nada más. Entonces, caractericemos el daño. La variable más importante es la pérdida a considerar la legitimidad, que se deriva de la transparencia. Entonces vamos empezando a darle forma al principio de precaución que estamos armando para estudiar este caso, ¿no? Si hay peligro de que la transparencia electoral sea afectada de tal forma que la opinión pública generalizada sufre la pérdida de confianza en ella, tenemos que seguir escribiendo, ¿no? Definamos el grado de conocimiento. Bueno, plausibilidad científica. Que haya buenas bases científicas para pensar que el voto electrónico nos puede fastidiar la legitimidad. ¿Sí? Eso es lo que tendría que pasar para hacer una acción. Decidamos la acción. Bueno, la innovación vamos a retrasarla, ¿sí? En caso de que pensemos que el voto electrónico puede llegar a afectarnos la legitimidad. Podríamos poner prohibirla para siempre, pero ¿por qué? Parecería demasiado drástico. Pongámosla. Claro, eso es suavecita. Yo no quería ponerme demasiado firme, Gustavo tampoco. No, vamos a pensar una cosa suavecita. Lo posponemos hasta que nos demuestre que el voto electrónico es totalmente seguro. Y ahí formulamos el PP que queda así. El PP termina, ¿no? Al principio de precaución. Si existe plausibilidad científica de que haya peligro de que la transparencia electoral sea afectada de la forma que la opinión pública generalizada sufra la pérdida de confianza en ella, entonces la innovación del sistema electoral deberá posponerse hasta poder asegurar que los medios existentes y públicamente conocidos de adulteración de los votos son evitables. Entonces la pregunta es, ¿sucede esto? ¿Existe que hay plausibilidad científica de que realmente el voto electrónico pueda llegar a producir algún tipo de desconfianza en el sistema electoral? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y la respuesta está acá. Verifiquemos la plausibilidad. Fíjense, Clarín, Ecoparty 2016, voto electrónico. Los hackers claman por una boleta única de papel y conteo asistido. Los hackers en Argentina demostraron que con un smartphone podían saber lo que ustedes habían votado. ¿Sí? Un smartphone podían llegar a leer el chip de tu boleta. Problemas en Salta, denuncian irregularidades en el sistema de voto electrónico. Alemania y Holanda implementaron el voto electrónico y después lo dieron de baja. Digo, para acelerar, hay un montón de casos de voto electrónico que funciona mal. Y si el voto electrónico funciona mal, el sistema electoral funciona mal y perdemos la confianza en el sistema electoral y se va todo al diablo. Y eso es lo que queremos evitar. Porque, entonces, en el caso que hay fraude en una elección normal, uno cuanto mucho desconfía de esa urna.
desconfía de ese pueblo, desconfía de esa escuela, no desconfía de todo el sistema. Esa excelente aclaración, muchas gracias. Entonces el punto es que parece que hay peligro, Pero el punto es, para aplicar el principio de precaución no nos basta que... Volvé para atrás, por favor. No nos basta que haya peligro. Además tenemos que ver la consistencia. El principio de precaución tiene que recomendar una acción A y no debe recomendar la acción no A. En este caso, ¿cuál es la acción no A? Quédate con el sistema que tenés, macho. Entonces, si te vas a quedar con el sistema que tenés, ¿hay peligro? Bueno, el tema con el problema del voto en papel ya lo conocemos. Tenemos voto en papel hace más de 100 años. Entonces eso no nos causa, sabemos que tiene problemas, pero aún así confiamos en ella. O sea, no hay peligro de pérdida de confianza si seguimos con el papel. ¿Para qué vamos a innovar en este momento? Que armemos una tecnología segura, que sea totalmente segura, o por lo menos creamos con el estado del arte que tenemos, que es totalmente segura, y después sí, efectivamente, implementémosla. Pero por ahora, dado todo esto, quedémonos con el voto electrónico. Esa es lo que el principio de precaución como marco teórico, el voto en papel, perdón, las cosas del tiempo tirano, perdón. Bueno, entonces, ahora sí, acá lo que dice es que nos quedamos efectivamente con el voto en papel. Esa es la perspectiva precautoria nos diría que hagamos en este momento. Acá la única trampa que hay es que lo decidimos nosotros, los autores, cómo formular ese principio de precaución. La cosa es si nosotros lo deliberáramos todos juntos, si se conformaría el mismo principio de precaución. Tendríamos que ver, por ejemplo, si la amenaza de daño que ustedes consideran es, bueno, yo la verdad quiero enterarme rápido de quién es el presidente, no quiero esperar todo el día, los escrutinios, no quiero que desaparezcan las boletas. Bueno, si tomas otra variable, es todo otro resultado. Pero una vez que nos ponemos de acuerdo todos, ¿cuál es la variable? Bueno, ahora sí es un mecanismo transparente de decisión. Nosotros acá lo que estamos mostrando es formalmente cómo pueden tomarse decisiones con este marco. Y el estudio del caso daría como que funciona. Realmente se puede pensar que el principio de precaución es un marco para controlar democráticamente la tecnología. Nada más. Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio entonces para preguntas, comentarios, sugerencias. Agustín y Martín, no sé